La música y toda música en general tiene ese elemento de misterio por el hecho de que no vemos la obra, sino que la escuchamos. Una forma de que no podemos poseerla, ¿no? También es efímera, o sea, que está ligada al tiempo y cuando se acaba, se acaba. Entonces no la puedes guardar en un cajón, digamos, ¿no? Tiene esa parte que tú no puedes controlar. Tú oyes eso y te suena a setentero, sesentero. Sí. Y es más improbable que suene en las iglesias cuando esas generaciones ya no estén. Había un concurso para eso. Y en el concurso, las bases lo que decía era que el compositor cede todos los derechos al Vaticano, lo cual no me parece loco, porque si esta obra se va a cantar, reconocido muchas veces, puede ser muy complicado gestionar este tema de derecho, pero que el premio de esta composición es 0 euros. Los puestos de director de música en Reino Unido o en Estados Unidos son bien pagados, como se merecen. Y en Estados Unidos he visto muchas ofertas. Cada semana he encontrado como 5 o 6 ofertas publicadas en webs de buscar trabajo con salarios muy buenos y a jornada completa. Por ejemplo, me encuentro con mi padre y le digo a mi padre, colega, ¿qué te pasa, tronqui? ¿Es malo? No, no es malo, pero si siempre le hablo de esta manera, yo entenderé a mi padre de una forma muy concreta, ¿no? Y también me entenderá a mí mismo de una forma muy concreta. O sea, yo estoy en el nivel de colegueo de mi padre. Si mi música es colegueo, entonces estoy fomentando una forma de tratar a Dios y de entenderle a mí mismo también muy completa. Hola, soy Ulises Rodríguez, el creador de La Encrucijada, y en esta entrevista hablo con el músico y compositor Luis Meseguer. Le pregunto sobre el proceso de creación artística, por la inspiración, por los estilos que más le han influido, y hablamos también de diferentes corrientes musicales y litúrgicas, sobre todo en España. Antes de empezar, me gustaría pedirte muy brevemente que si te gusta La Encrucijada me ayudes a poder seguir haciendo episodios y que el proyecto continúe. Una forma fácil y rápida es darle a me gusta a este vídeo, dejar algún comentario o compartirlo con alguien a quien creas que le puede interesar. Son gestos muy sencillos pero que a mí me ayudan enormemente. Si quieres contribuir más directamente a este proyecto, te animo a visitar patreon.com/laencrucijada, donde podrás unirte a una pequeña comunidad de mecenas que son los que verdaderamente hacen posible este podcast. Y sin más demora, te dejo con el episodio. Luis Meseguer, bienvenido a La Encrucijada. Muchas gracias. Gracias a ti por encontrar el momento, ¿no? Para venir aquí, acabas de viaje y estás a punto de ir a otro viaje, ¿no? Sí. ¿Quieres contarnos un poco? Sí, te cuento. Pues vengo de St. Andrews, Escocia, que estoy haciendo un máster en música sacra. Es un máster que dura un año. La verdad estoy muy contento. Es un máster que contiene un poco pues, de estética, teología, partes teóricas, también historia de la música sacra y partes prácticas de componer, en mi caso, componer por ser compositor. Eso es de donde vengo y la semana que viene me voy al Observatorio de lo Invisible. Es una actividad que organiza la Fundación Villa del Arte, que hace muchas actividades para ayudar a los artistas a encontrar a Dios. También organizan retiros, organizan la revista Transfiguración, en la que soy el editor jefe. Y nada, es un poco a dónde voy. Genial, ¿no? Muchas gracias por encontrar el momento. Vamos, yo siempre digo que el nombre de este podcast está bien elegido, La Encrucijada, porque siempre estoy entrevistando a gente que está de paso por Madrid, que viene, va. Pero bueno, pues nada, gracias por encontrar el tiempo. Si quieres, háblanos un poquito más del Observatorio de lo Invisible. Es una iniciativa que a mí me integra mucho, ¿no? Cuando la conocí muy recientemente, de hecho, esta reunión de todas las artes con vistas puestas, ¿no? Al arte sacro, en fin, y todas las actividades que se hacen. Háblanos un poquito más del Observatorio de lo Invisible, si te parecen. Luego vamos bien. Pues el Observatorio Visible es una serie de talleres, tú te apuntas a que te parezca más oportuno para ti, y ahí pues hay de música, hay de poesía, hay de teatro, de pintura, etcétera. Dura una semana y lo que trabajas durante esa semana pues tiene que ayudarte un poco a descubrir a Dios en eso que haces, ¿no? Por eso se llama Observatorio de Visite. Yo en concreto estaré ayudando organizando la música que sonará, que se cantará en cada una de las misas que se celebra. Va a ser en el monasterio del Escorial, un lugar precioso. Y hay talleres en los cuales gente que no sea necesariamente artista profesional, ¿no? Puede ir y aprender un poco sobre ya sea pintura, escultura, ¿no? Hay diferentes... pues me parece muy interesante y creo que es bueno que se conozca, ¿no? Esta iniciativa, por eso quería comentarla y subrayarla. Es una iniciativa impulsada por Javier Viver, el escultor, ¿no? Y por Ignacio Yepes, que es siempre me lío entre el hijo que es Stefan Yepes y Ignacio Yepes, que es el padre, ¿verdad? Que es el
compositor y director de orquesta, ¿no? Sí. Muy bien. Pues bueno, pues te deseamos que vaya muy bien esa iniciativa, y a cualquier persona que le interese, en la descripción pondremos la Terequia, ¿no? Creo que vale la pena conocerlo. Vale, si quieres hablamos de Escocia, de dónde vienes, ¿no? Del estudio que estás haciendo ahí, que es un máster en música sacra, ¿verdad? Sí. Cuéntanos qué se estudia, por qué elegiste St Andrews, cuál es el contexto, ¿no? Ahí. Bueno, yo desde hace unos años me especialicé en música sacra, pues empecé a componer música litúrgica, pero también música para conciertos inspirándome en temas religiosos, pero veía la necesidad de aprender y meterme más de lleno en las partes más teóricas de lo que significa qué es la música sacra, ¿no? Y qué criterios tiene uno para componer de una forma y de otra. Entonces encontré varios programas en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, Reino Unido, pero veía que están muy enfocados en la práctica, en dirigir, en tocar órganos, en componer, pero me faltaba esa parte más teórica, que es la que encontré en St Andrews, que tienen una muy buena facultad de teología y tienen algunos másteres también relacionados con las artes y la teología. Y nada, así que me metí de lleno. ¿Y significa eso entonces que estáis estudiando teología dura, ¿no? En el sentido de disciplinas teológicas aparte de las artes, o es más bien estudias música, yo qué sé, historia de la música sacra, por ejemplo, en la medida en la que está relacionada con la teología? ¿Tenéis a teólogos, por ejemplo, a los que hace? ¿Cómo funciona esa mezcla entre música y teología? Tenemos alguna asignatura que es específicamente de historia de la música sacra, que es más de musicología, digamos, pero tenemos otras que es más de estética y teología. Y tenemos profesores como Rebecca Lanz, por ejemplo, para mí ha sido una muy buena referencia, que sobre todo es investigación te pongo un ejemplo, tenemos una asignatura que es doctrina cristiana de las artes. Entonces íbamos analizando cada uno de los artículos del credo y qué implicación tiene ese artículo del credo con el arte en general. Entonces teníamos esa parte más de teología, pero sobre todo cómo se puede aplicar a las artes. Interesante. ¿Está Judith Wolf por ahí, por curiosidad? Sí. Una teóloga muy famosa. Sí, en mi programa no estaba, pero está en el Theology and the Arts. Hay un máster específico de eso, la tuvieron como profesora y es una gran referencia. Esto en algunos seminarios que ya ha estado enseñando. Sí. No, me parece muy interesante porque, como dices, no es muy frecuente. Vamos, en España a mí no me consta, ¿no?, que haya estudios que intenten combinar teología y las artes. En fin, bueno, ya entraremos en eso más adelante, pero vale, si quieres podemos hablar sobre esa relación entre música y teología a nivel un poco más personal, quizá. A mí me interesa, esto se lo comentaba a Pablo Azora, ¿no? Tuvo un episodio hace poco que publicamos en La Encrucijada sobre Dios y el cine, ¿no? Dios en el cine, cómo el lenguaje cinematográfico, puede hablar sobre Dios. Y bueno, pues te quiero trasladar la misma pregunta, ¿no? Que es la de ¿qué hace que la música puede hablarle a una persona, por ejemplo, a una persona no creyente sobre Dios? ¿O qué crees que puede convertirse en una especie de encuentro con Dios el estar expuesto a eso que llamamos música sacra? Sí, pues la música y toda música en general tiene ese elemento de misterio por el hecho de que no vemos la obra, sino que la escuchamos. Es una forma de que no podemos poseerla, ¿no? También es efímera, o sea, que está ligada al tiempo y cuando se acaba, se acaba. Entonces no la puedes guardar en un cajón, digamos, ¿no? Tiene esa parte que tú no puedes controlar. También tiene esa parte de misterio, como he dicho, y de palabra. Si es una música que está relacionada con el canto, por ejemplo, se relaciona también con la palabra, y a través de la palabra es como Dios crea, ¿no? Entonces tiene aparte esa parte creativa que es muy, muy idiosincrática de la música. ¿Y tú pensarías que hay una especie de favoritismo con respecto a la música en relación a las demás antes, ¿no? Porque en la fe cristiana parece que hay esta preeminencia de la palabra, ¿no? Y la idea de, qué sé yo, San Pablo habla de la fe que viene de lo escuchado, ¿no? Del oído. Exacto. La fe cristiana es un testimonio que recibimos, es una narración, si acaso, ¿no?, que alguien nos cuenta. También hablamos de la palabra que habla de Dios, ¿no?, en el Génesis, y toda la escritura es, en cierto modo, la palabra, no en cierto modo, es la palabra de Dios revelada, ¿no?, a la humanidad. Entonces, parece que de entre los diferentes medios artísticos podría haber una preeminencia de la música con respecto a las artes plásticas, qué sé yo, ¿no? Exacto, y en la liturgia, precisamente, lo que dice Sacrosanctum Concilio, el Concilio Vaticano II, es que la música es la forma privilegiada para la acción litúrgica. La acción litúrgica se compone de gestos, pero sobre todo de palabras, ¿no? Y con la música, pues puedes elevar y revestir las palabras de una forma que le añade esa pizca de misterio, podríamos llegar a decir también.
Vale, entonces te voy a hacer la pregunta de millón, ¿vale? Esto ya se lo pregunté a Pablo Delgado en el episodio que grabamos sobre música sacra, que creo que lo conoces, ¿no? ¿Has visto el episodio? La pregunta de millón, ¿no? Que es, ¿qué hace que una composición musical pueda contar como sacra, ¿no? Que hace que sea sacra, consciente, siempre siendo conscientes, ¿no? De que los límites pueden ser difusos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde están aquellos rasgos que pudiéramos señalar y decir, esta obra sí que es sacra, que yo creo que todo el mundo más o menos podría hacerlo, frente a cosas que no nos invitan a pensar habitualmente, ¿no? Que una música sea, no sé, una composición referida a Dios. Va. Pues dejando de lado la parte de las letras, y yo me voy a centrar más en la música, la Iglesia es bastante clara en los documentos de la Iglesia, a partir de, sobre todo, bueno, antes de Pío X, pero más explícitamente a partir de Pío X, se dice que el canto gregoriano es el modelo de música sacra. ¿Significa que solo emitimos canto gregoriano? No, significa ser el modelo, es decir, si compones una música, debería tener canto gregoriano como modelo. Es decir, que comparta algunas de sus características. Algunas de esas características, según este libro que tengo aquí, se llama Sacred Treasure. Hay un código de barras de la biblioteca, pero encima del título, terrible. Sacred Treasure, Understanding Liturgical Music, de Justice Wayne. Este autor lo que propone es que lo que tiene el canto gregoriano es que se distingue de la música, digamos, que suena fuera de las iglesias. ¿En qué forma se distingue? Aquí lo dice porque no tiene una métrica muy fuerte. La métrica fuerte es, por ejemplo, el compás 4-4. 1, 2, 3, 4, 1. Ese 1 es más fuerte que todos los demás, ¿no? Entonces tiene un sentido más ligado a la tierra, ¿no? Como pum, como pasos, digamos. En cambio, el canto gregoriano es más sutil, más libre, más etéreo. Eso es una cosa. La segunda es que no depende de la armonía. Puedes armonizar canto gregoriano, pero no nació de la armonía. Es decir, no venía acompañado de acordes. Y la tercera es que no depende de los instrumentos. Lo mismo, puedes añadir instrumentos al canto gregoriano, pero es independiente de ellos. Entonces, eso lo hace que sea más puro, digamos, más desligado de estas cosas, y por eso es el modelo perfecto. Entonces, ¿por qué es tan importante que se distinga la música sacra de la que no es sacra? Porque en la liturgia, sobre todo, lo que hacemos es participar del canto de los ángeles que ya está ocurriendo, ¿no? De esa liturgia celestial que está ocurriendo. Tenemos la Jerusalén celestial como lugar de predicación, ¿no? Tenemos que llegar a ese lugar. Estamos en la tierra, es bueno, la tierra es buena, somos humanos, o sea, no vamos a negar la carne, pero el destino es el cielo, ¿no? Es el lugar al que no conocemos, no podemos ver, es misterioso. La música debería reflejar ese misterio. ¿Y cómo lo hace? Pues distinguiéndose de esa manera. Vale, muchas cosas que preguntarte aquí. En primer lugar, has dicho, si vamos al primer rasgo, ¿no? Que es el del ritmo, o sea, que tenga una métrica, un compás, ¿no? Que eso es algo que el canto gregoriano no tiene. El canto gregoriano no hay una barra de 3x4 al principio, ¿no? No hay un tiempo que se repita, ¿no? Se me ocurre la pregunta, ¿tú crees que más que tener que ver con estar apegado a la tierra, eso puede tener que ver con una matematización de la música, ¿no? Porque cuando se introduce cuando se empiezan a introducir métricas y compases y demás, no es necesariamente la moderna, imagino que antes pues ha habido siempre, ¿no? Métricas más regulares, pero ¿crees que el canto gregoriano está más libre de esa idea de, no sé si me estoy explicando, estoy explicando muy mal, pero bueno, de cuantificar la música, ¿no? Y de que la música tiene que responder a pautas matemáticas, que es algo muy propio, típico, yo creo, de la mentalidad moderna, ¿no? De la idea de cuantificarlo todo. Y todo se tiene que reflejar algún tipo de estructura matemática, ¿no? Pero y parece que el canto gregoriano es más libre porque evidentemente no hay un ictus en el compás, pues no hay una marca de cuándo es el golpe, sino que depende de las palabras que dices. Exacto. O sea, voy a matizar un poco lo que he dicho. No es que no tenga métrica. Tiene una métrica, pero es mucho más sutil, que es la que manda, es la que tiene las palabras, la acentuación de las palabras, ¿no? Eso es una cosa, pero lo que has dicho está muy bien. No tiene ese control sobre el tiempo. Es más libre en ese sentido. Y la experiencia que uno tiene cantando es como que estás más flotando en el aire, digamos. Sí, totalmente. Vale. Bueno, aún así, yo tengo que trasladar muchos de los comentarios que hubo en el episodio con Pablo Delgado.
que son cuestiones legítimas, yo creo, ¿no? Sí. Vamos a ver, muchas veces, claro, se dan estos criterios y uno de ellos, un poco resumiendo, parafraseando lo que has dicho, ¿no? Uno de ellos suele ser apelar a que es un contexto litúrgico el que justifica que esta música se haga ahí, ¿no? Y es un poco el problema del huevo o la gallina. La música sacra corresponde a un contexto litúrgico porque siempre ha tenido lugar en un contexto litúrgico, o hay algo en el contexto litúrgico que te defina que la música sacra es así, ¿no? Y por otro lado también se apela al canto gregoriano. Esos dos criterios podrían parecer extrínsecos, ¿no? Es decir, es el lugar o el contexto en el cual tiene lugar esa música y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es canto gregoriano, ¿no? La típica persona que ya un grupo de gente no dice, no, es que esto no lo puedes cambiar porque siempre lo he hecho así, ¿no? Sí. Y te da mucha rabia. Y yo entiendo que hay gente que dice, pero eso no es una respuesta a la pregunta de por qué algo es música sacra. Es decir, simplemente que pues alguien ha estado haciendo este tipo de música y hay que seguir haciéndola, y que hay un contexto en el cual pues se lleva a cabo esta música y eso es lo que justifica, ¿no? Pero podríamos apelar a cosas intrínsecas. Has mencionado rasgos que sí que van más en esa dirección, ¿no? Pero aún así te preguntaría por qué esos rasgos y no otros. Es decir, por qué no tiene que haber una subordinación a la armonía, al texto, por ejemplo. ¿Por qué es así? Lo que has dicho es muy importante. Es decir, hay una tradición y es importante construir a partir de esa tradición. O sea, si cada momento hay una moda musical, por ejemplo, alabaré, 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 tú oyes eso y te suena a setentero, sesentero, sí. Y es más improbable que suenen las iglesias cuando esas generaciones ya no estén. Y lo mismo, la música que ahora se haga porque responde a las modas de ahora, dentro de 50 años, pues como habrá otra moda, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que no estamos construyendo una tradición musical. Lo que estamos haciendo es música efímera en el sentido que, bueno, que es para ahora y que no tiene nada que ver con lo que se hacía 1000 años. ¿Por qué es tan importante hacer lo mismo que se hacía 1000 años? Porque hay una sabiduría en por qué hace 1000 años escogieron este tipo de música y no otras. ¿Qué características tiene esa música que justifique que durante todos estos miles de años sigamos teniendo de modelo el canto gregoriano? Insisto, no significa que solo que contar canto gregoriano, sino que es el modelo para la creación de nueva música. Vale. Entonces, de estas características me has preguntado de por qué es tan importante el tema de la armonía, ¿no? El que sea independiente de la armonía o independiente de los acordes, por la primacía de la palabra y la melodía. Es decir, la melodía está intrínsecamente ligada a la palabra. Entonces, si nosotros ponemos que primero son los acordes y luego la melodía, significa que estamos quitando importancia a la palabra, porque es la base de esa armonía. Por ejemplo, en la polifonía del Renacimiento, ¿habían acordes? En cierto sentido sí, porque habían diferentes voces sonando a la vez, pero eran melodías muy, muy, muy elaboradas, independientes unas a otras, en el sentido que si escuchas una sola de ellas, se sostiene por sí misma. Pero si son voces que son totalmente horizontales, en bloque, pum, 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 sería ahí no hay sentido musical porque no hay nada que, primero, que no esté ligado a la palabra, no está ligado a la palabra, y segundo, que lo escuchas en su conjunto y no tiene sentido musical. Vale, bueno, quiero ir desenvolviendo este argumento porque es muy interesante, ¿no? Doble pregunta. Por un lado, claro, hablamos de, has dicho, ¿no? Algo que constituye o que puede constituir una tradición porque cumple ciertos rasgos y entonces se establece, ¿no? Como algo pues, que es canónico, si quieres, en la tradición de la iglesia. Pero mucha gente o alguien te podría decir, ya, pero es que la música setentera que acabas de cantar, por ejemplo, la llevamos oyendo ya varias décadas. Y eso se está constituyendo una tradición y eso forma parte, ¿no? de el legado de lo que se transmite y lo que escuchamos en las iglesias. Eso está sentado. ¿Por qué eso no es tradición? Y otra cosa sí que lo puede ser, ¿no? Explico, cuando ya se puede justificar que varias generaciones han escuchado el mismo legado de música después del Concilio Vaticano II, por ejemplo. Y muy pareja esta pregunta, la cuestión de, ¿vale? Pero hay, o sea, decimos que el canto gregoriano es el punto de referencia, pero ¿qué pasa con Palestina, por ejemplo, ¿no? La música renacentista barroca, donde hay armonía, hay una ruptura de la linealidad, o al menos de la capacidad de escuchar, ¿no? La línea melódica de la palabra no tiene esa primacía. Y yo creo que todo el mundo, a lo mejor me equivoco y la iglesia ha dicho de otra manera, pero yo creo que todo el mundo diría, no, eso es música sacra claramente, porque es que es Palestina y es por antonomasia algo sacro, pero no es canto gregoriano. Entonces, no parecería que esa tradición que tiene unos rasgos que has definido puede girar y decir, ahora no vamos a seguir esos rasgos, vamos a seguir otros, pero estamos dentro de la tradición, como el río que hace un requiebro, ¿no? ¿Por qué eso es sí y otra cosa no?
En el caso de Palestina, es composición polifónica, pero que tiene el canto gregoriano como modelo. ¿Por qué? Porque usa canto gregoriano en sus melodías. O sea, tiene una melodía que se le llama cantus firmus, que es un canto gregoriano, a la cual la enriquece añadiendo otras voces. Por lo cual podríamos decir que usa como modelo el canto gregoriano. Con acordes, sí, pero lo mismo, esos acordes venían después, eran un añadido. El canto gregoriano se sostiene por sí mismo, digamos. Eso es una cosa. Y lo primero que me has preguntado, sí, las tradiciones se construyen. Eso. Sí. Bueno, está el filtro del tiempo. O sea, si una tradición, es que ha pasado el filtro del tiempo. Hay muchos cantos, muchísimos, de hace 50 años, que no han pasado ese filtro. Igual que hay cantos del siglo XVIII que no lo pasaron. ¿Por qué? Pues puede ser por motivos históricos o puede ser también por motivos de que la composición pues, no valía la pena. Y ya está. Vale, pero aún así, o sea, yo insisto sobre el mismo tema porque me gustaría ir al fondo del asunto, ¿no? Que es el decir que algo ha pasado el filtro del tiempo, parece que sigue siendo un criterio extrínseco a la música como tal. Es simplemente porque todo el mundo, pues, no sé, a lo mejor por razones socioculturales o qué sé yo, por gustos, por modas incluso, ha decidido que cierta obra sea muy popular y que se pase de generación en generación, ¿no? Por rasgos que sean extrínsecos a la música como tal. ¿Qué hay de intrínseco en la música? No sé si me explico, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las cosas que podríamos señalar? Ya has dado algunas, ¿no? La idea del canto gregoriano. Pero aún así, la gente querría decir, vale, pero ¿por qué el canto gregoriano, no? Hay otras tradiciones cristianas, por ejemplo, que tienen músicas ligeramente distintas al canto gregoriano. ¿Por qué tenemos que estar subordinados a esa? Un poco por lo que he dicho, porque... o sea, ¿cómo lo puedo decir? Por la característica rítmica, por la característica armónica y la instrumental. O sea, por eso hace que el canto gregoriano sea como sea. Tampoco hay mucho más. Entonces, la experiencia que tiene uno cuando lo canta es muy distinta a la que cuando canta o escucha otro tipo de música. Y normalmente está más relacionado, o sea, tiene una experiencia que acerca la mente más al misterio, a lo invisible, a la trascendencia. Porque parece que o sea, te cuento una experiencia. Cuando estaba estudiando composición en las MUC, tenía una asignatura optativa que escogí con algunos estudiantes de musicología. Fuimos a un monasterio de Poblet, donde hacían canto gregoriano, ¿no? Entonces habíamos tenido la experiencia de cantar un canto gregoriano un poco como ensayando en clase, en aulas con la acústica es muy, muy mala, porque son aulas de dar clases teóricas, no de cantar. Pero fuimos ahí. Eran las vísperas, el sol estaba atardeciendo, estábamos con los monjes, retumbaba el sonido en la iglesia. Y yo sentía como toda la tensión acumulada de la semana, que tenía muchos exámenes y tal, cómo iba descendiendo desde la cabeza hasta los pies y se iba. ¿Por qué? Por arquitectura, por ejemplo, por cómo estaba a nivel personal también ese día. O sea, hay muchas cosas que son muy subjetivas, pero también por la forma en que está compuesta este tipo de música, que son con estas líneas tan sutiles, muy sutiles. O sea, el tema de este argumento que te he dado del ritmo es un elogio a la sutilidad. Una jerarquía demasiado fuerte de los tiempos débiles y fuertes ahoga esta sensibilidad, digamos, ¿no? que necesitas para disfrutar este tipo de música. Y lo mismo con la armonía. O sea, sin armonía hace que te enfoques mucho más en la melodía, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Los instrumentos. Lo mismo. O sea, todas las particulares que tiene la voz humana en relación a las sílabas de las palabras que tienen ese significado tan denso. O sea, una música será más sagrada cuando tenga estas características. A mí me parece muy claro. Ya, muy bien. Bueno, pero imagino que tiene que haber una referencia a lo que tú has dicho, al misterio, ¿no? Al propio acto litúrgico, a lo mejor como criterios externos que te dan esa adecuación, ¿no? O sea, es decir, a fin de cuentas es una música que está hecha para un contexto litúrgico, para la alabanza a Dios, ¿no? Por lo tanto, si hay algún tipo de criterio sobre qué constituye que algo sea una música adecuada o no, es
entender para qué se hace ese fin, que es la alabanza a Dios, y por lo tanto tienes que tener algo que va un poco más allá de la música como tal, que es una comprensión teológica sobre qué estás haciendo cuando alabas a Dios, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que hay, no sé, como algún criterio que pueda servir para progresar, ¿no? En el debate, dando como esos puntos de... vale, bueno, no me quiero quedar aquí enfangado con este tema, que sé que es un poco controvertido, pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa al respecto. Sí, hay otro argumento que es la música nos transforma también. Entonces, si yo por ejemplo, me encuentro con mi padre y digo a mi padre, colega, ¿qué te pasa, tronqui? ¿Es malo? No, no es malo, pero si siempre le hablo de esta manera, yo entenderé a mi padre de una forma muy concreta. Y también me entenderé a mí mismo de una forma muy concreta. O sea, yo estoy en el nivel de colegueo de mi padre. Si mi música es colegueo, entonces estoy fomentando una forma de tratar a Dios y de entenderme a mí mismo también, muy concreta. Pero si mi música apela más a ese misterio, de una forma más sutil, me hace que me concentre más en la acción litúrgica, hace que saboree más las palabras, etcétera, etcétera. Todo lo que hace el canto gregoriano como modelo, que no es el único, digamos que es el modelo. La relación que tenga con Dios será más la de una criatura ante su creador. Bueno, eso es interesante porque sugiere que esos debates sobre qué música litúrgica es adecuada o no dependerán de qué comprensión tenga cada uno, ¿no? Del misterio de qué está haciendo cuando alaba a Dios, ¿no? Y por eso quizá el debate se desplaza hacia el problema de los debates en teología, ¿no? Sobre qué es la liturgia, qué es un acto de... qué es Dios, etcétera, ¿no? Y entonces ¿Y por qué los sacerdotes tienen que llevar estas casuillas? Eso es. ¿Por qué tiene que ser de oro el copón y el cáliz? O sea, toda la liturgia, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan... no sé qué palabra puedo usar, sino tan especial, canado? Mira, mucha gente, ¿no? Sí. Ahí no puedes celebrar una misa en tejanos. Sí. Puedes, sería válida, ¿no? Podrías celebrar con smoking, que sería muy elegante. Ya. Pero no está apropiado. Y ya, o sea, eso es útil, ¿eh? Porque yo creo que a nosotros nos ayuda a entender por qué cuando alguien querrá rechazar o alejarse de la tradición gregoriana, lo hará por razones que sean musicales, pero también hay razones teológicas de fondo que hacen que el debate tenga lugar ahí, ¿no? Y no vamos a ir por ahí porque nos llevaría un poco lejos, pero sí que me gustaría que volviéramos a Escocia y que habláramos... Hemos hablado de estilos y de estilos, lo que se puede, lo que no se puede. Me gustaría que habláramos de tu estilo, ¿vale? Y del estilo que... Bueno, cómo está influyendo en tu propia composición musical, los estudios que estás haciendo allí en St. Andrews. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cómo entiendes tú, habiendo dicho todo lo que hemos hablado hasta ahora, cómo entiendes tú cuál es el camino hacia el cual es interesante componer hoy en día? Vale. Bueno, yo, como te he dicho antes, hago música litúrgica y también música para concierto. Entonces, aplico criterios diferentes según el tipo de composición. Yo tengo dos influencias. Es muy personal, creo que no es para todo el mundo porque es sobre todo el primero. El primero es Olivier Messiaen. No sé si conoces a Messiaen. Sí. Va. La primera vez que escuché Messiaen, dije de esto, o sea, tengo que parar. No, me explota la cabeza. Es un estilo muy particular. Para definirlo podríamos decir que es... música con muchos contrastes, muy muy colorida, pero tan saturada de colores que te puede causar un poco de rechazo, ¿no? Pero me gusta por el sentido de misterio que tiene, ¿no? El sentido de que te hace preguntar, uy, ¿por qué esta música es como es? ¿No? Te provoca, es provocadora, ¿no? Entonces hay un poco de eso en mi música. Yo le pongo un poco de especias para que sea un poco picante en ese sentido. ¿Alguna obra que te influye directamente de Messiaen? O Sacrum Convivium es una obra para coro. De hecho, Messiaen tiene muy poca música litúrgica. Casi todo lo que tiene es para concierto. Pero tiene la misa para Pentecostés, que es una locura, es una marcianada. Y luego está el O Sacrum Convivium. Es muy bonito, pero eso tiene muchas disonancias. Y entonces al primero es como, duele un poco, pero a la medida que vas acostumbrándote, descubres un mundo. Entonces hay un poco de eso en mi música. Y lo otro es Arvo Pärt. No sé si conoces a Arvo Pärt. Por supuesto. Bueno, yo he tenido una época muy Arvo Pärt en mi vida. Así que... Entonces, Arvo Pärt es minimalista.
Eso significa que quita todos los ornamentos y se queda con lo esencial de las melodías. Eso es una cosa. Y luego que hizo su historia es la siguiente. Él era, no sé si era ateo o agnóstico, sigue viviendo, creo que tiene 90 años. 60 y pico, ¿no? Sí. Estonio. Vivía en la Estonia soviética. Y entonces hacía un tipo de música muy académica, muy difícil de escuchar, más en la moda del serialismo, del grafonismo. Sí. Disonancias, con ruptura de todas las escalas, ¿no? Melódicas, seisionales. Pero veía que ese tipo de música pues no encajaba con su vocación de artista, digamos. Entonces en los años 70 dijo, se acabó, necesito parar, reflexionar. Entonces estuvo como 7 años sin componer. Bueno, hay un poco de mito en eso, o sea, sí que compuso algunas cosas, ¿vale? Pero muy poco, realmente no fue hasta el año 70 y pico cuando empezó su nuevo estilo, que es totalmente diferente de lo que había hecho hasta ahora. Me recuerda un poco a Terrence Malick, el director de cine. No sé si lo conoces, que también tuvo un parón de muchos años de no producir cine y de repente cuando volvió con El árbol de la vida, que era una cosa completamente rompedora de todos los cánones establecidos en el cine hasta el momento, pero donde irrumpía un lenguaje propio totalmente depurado, pero después de ese silencio de muchos años. En fin, un paralelismo que se me acaba de ocurrir, pero vamos, es interesante, ¿no? Cómo ocurren estas cosas. Perdón, hay que te interrumpir, ¿no? Sigue. Entonces, nada, lo tengo como referencia porque va un poco a la esencia de las melodías. Cada nota está muy bien escogida, ¿no? Entonces quiero un poco incorporar también en mi forma de componer. Vale, si quieres, vamos a hablar de minimalismo sacro. Nunca lo consigo decir a la primera. Se nos hace nada. Minimalismo sacro. Cuéntanos para la gente que no lo conozca, ¿vale? De rasgos. ¿Qué es? ¿Por qué parece que está de moda? Porque cualquier persona que haya escuchado un poquito, yo creo, de música sacra en las últimas décadas sabe, ¿no? Que es lo que está de moda o lo que mucha gente escucha. Y a lo mejor en más detalle, ¿cómo influye en tu música? A nivel concreto, para decir, ¿qué aspectos concretos de ese minimalismo sacro incorporas? Sí, vale. El minimalismo es una corriente que surgió a partir de los años 60-70 en compositores de tradición clásica y clásica contemporánea. Entonces, es un movimiento que surgió al mismo tiempo en lugares diferentes. O sea, no se pusieron de acuerdo, sino que ocurrió. Entonces, por ejemplo, está el minimalismo americano, que son compositores como Philip Glass, Steve Reich, que no hacen... Es música muy repetitiva, muy repetitiva, pero en plan que cogen una melodía de tres notas y hacen patatán, 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 patatán. Puede estar así como 15 minutos con patatán, 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 quizá cambia de acorde y tal. Hay un libro muy interesante que se llama Repeating Ourselves, de Robert Fink, que sugiere que hay una conexión entre eso y el desarrollo de la cultura de masas, en que vas a un supermercado, te encuentras un montón de Coca-Colas repetidas y pones la tele, escuchas los mismos anuncios repetidos, ¿no? Entonces, que estaba un poco replicando ese modo. Eso es el minimalismo americano. Vale, yo recuerdo haber cantado, para que te interrumpa, pero un poco para poner ejemplos, me acuerdo haber cantado una obra, no sé si era de Philip Glass, no me acuerdo, pero en el coro teníamos una partitura con 20 fragmentos de 3-4 notas. Y entonces aquello consistía en, de manera ordenada, cada uno de los miembros del coro tenía que empezar a cantar una de esas líneas melódicas hasta que todo el mundo en el coro estuviera cantando, y a cierta indicación del director cambiábamos de melodía a otra, ¿no? Pero era al gusto del consumidor, nunca mejor dicho. Es decir, cada miembro del coro podía elegir qué línea iba a cantar. Entonces se supone que de ahí brotaba una cierta armonía improvisada en cada momento, ¿no? Puesto que no está preparada de antemano. Pero me recuerda mucho lo que estás diciendo de esa cultura de consumo de masas, ¿no? El hecho de devolverle la música a la gente a la idea de tú canta lo que te dé la gana como miembro de este coro en esta obra y que surja lo que tenga que surgir, ¿no? Sí, eso, a verdad, me parece muy divertido hacerlo, porque pone el foco en la interpretación de la obra, ¿no? O sea, el compositor ya no es tan importante, sino que pone un poco las normas al servicio de la interpretación, y cada interpretación puede ser muy diferente. Pero bueno, ese es un tema. Ese es un poco el minimalismo americano. Luego está el europeo, que está a compositores como Agobert, John Tavener, Henry Koreski, que son los tres que se llaman los minimalistas sacros. Que también son un poco posterior, a partir de los 70, y creo que fue en los 80 ya cuando ya fueron muy más reconocidos, ¿no? Y comercialmente fue un éxito, o sea, se han vendido muchos CDs, etcétera. Entonces, lo que hacían ellos era buscar más en la música medieval, en la música folclórica, en la música europea,
música de la Europa Oriental también. En el caso de John Tavener, el canto bizantino. Y entonces, pero también es minimalismo en el sentido de que son muy sencillos. O sea, cogen melodías muy sencillas, no las recargan, les quitan todos los ornamentos. Y de esta manera hacen que las palabras que usen, porque en muchas composiciones corales van de una forma mucho más directa al significado de las palabras, ¿no? A través de la música. Yo identifico, cuando he hecho mis deberes y he escuchado tus composiciones, y se identifica esta influencia oriental, ortodoxa, no sé si la podemos llamar así, ¿no? En Fosilarum, por ejemplo. El Fosilarum, muy obviamente, ¿no? Está directamente entroncado con la tradición de himnos de carácter bizantino. Sí. Pero bueno, en otras obras se nota, o sea, está presente esta tradición cristiana ortodoxa. Esto me interesaba por varias razones. Pensando en lo que acabamos de hablar, ¿no? Sobre las líneas que nos indican cómo componer, cómo no componer, ¿no? La Iglesia Católica ha hablado mucho de canto gregoriano como ese modelo de referencia. Podríamos, esto es ignorancia mía, podríamos considerar la tradición ortodoxa musical como lo mismo o algo parecido, pero que no es lo mismo que canto gregoriano. ¿Y cómo funcionaría eso? No sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, el canto bizantino, creo que te refieres a eso. Bizantino, sí. Vale, que es concretamente, o sea, no es, no hablamos de tradición ortodoxa, musical ortodoxa, sino que es concretamente una tradición que brota de Bizancio. Claro, de la Europa Oriental. Vale. Hay muchos estilos de canto, el canto copto, por ejemplo, el siríaco, el malabar, que todos responden a la cultura de cada lugar, pero que tienen características muy comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy antiguos. Y el estilo de música que se cantaba no era tan diferente en esa, o sea, no habían todas las técnicas compositivas avanzadas que se han ido añadiendo durante la época moderna, digamos. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Se me había... No, mi pregunta era, pues eso, si podíamos considerarlo canto gregoriano, o cómo se relaciona la tradición gregoriana con... Se le llama canto llano, es decir, canto gregoriano es canto llano, canto bizantino es canto llano, y también hay canto llano de los budistas del Tíbet, ¿sabes? Es música pues más meditativa, más repetitiva, más monódica, es decir, que no depende de armonías, que el ritmo depende de la palabra, o sea, comparte estas características, pero quizá las escalas que usan son diferentes, ¿no? En el canto bizantino tú escuchas las melodías de Suna oriental porque los intervalos que usan son más propios de ese área. Eso yo creo que sería... Y luego también el idioma afecta mucho. El hecho de que está cantado en griego antiguo, cuando la verdad es que no estoy seguro... Bizantino, sí, el griego medieval. Sí.
claro, la forma en que acentúan las palabras, cómo son esas vocales, cómo vibran esas consonantes, tiene un sabor muy... Por ejemplo, nosotros cantamos mucho aleluya, como si la Y como si fuera casi como una consonante, ¿no? Ellos cantan aleluya, o sea, la I es una vocal más. Y hace, bueno, eso, que la forma de pronunciar las palabras son diferentes. Vale. Y nos contarías sobre algunas composiciones tuyas donde está esta influencia. No sé si lo haces por modestia, pero me gustaría que nos hablaras también de tus obras. Yo he mencionado el área de Fossil Aaron, Sí. pero sé que hay bastantes más donde hay influencia palpable, ¿no? De Peart, no solamente del canto bizantísimo, me refiero, sino de este minimalismo sacralizado. Vale, pues una de mis favoritas es el Triunfo del Eso sí, estas es de las que más me han gustado, de hecho, de las piezas de tu composición. Sí. Pues mira, esta me inspiré en la figura de tres... Se me ocurrió esta idea. Está el canto de estos tres jóvenes del libro de Daniel. Y dice, ¿por qué no relacionar estos tres jóvenes con figuras de tres jóvenes mártires de la actualidad? Porque estos también fueron mártires, no murieron en ese momento, pero eran mártires en el sentido que daban testimonio de su fe a riesgo de su vida. Entonces cogí tres jóvenes mártires actuales, que es Akash Bashir de Pakistán, Michael Nadi de de Nigeria, perdón, y el ganés era Matthew Ayariga. Vale. Entonces, ¿por qué no pedir a tres cantantes jóvenes, y le pedí a tres estudiantes de NASUM que estaba estudiando en ese momento, que cantaran esta obra inspirada en este tema, inspirada también en estas tres historias? Eso es una cosa. Y luego me inspiré un poco en el canto gregoriano, o sea, hay una antífona al principio. Triunfo herorum cantem, y luego empieza Benedicite, todas las elementos de la naturaleza que van alabando a Dios. Es una especie de oración donde se repite de manera, o sea, literalmente, ¿no? Es bendecir X elemento de la creación, bendecir al Señor, X elemento de la creación, bendecir al Señor. Ríos y lluvias, bendecir al Señor, escantas y nieves, bendecir al Señor. Bendecir al Señor. Entonces, esa oración es minimalista de por sí porque usa pocos elementos repetidos. Sí. Es vale, pues voy a hacer una composición con elementos minimalistas también. Entonces, por eso es tan repetitiva, o sea, las sílabas son... Pero poco a poco se va transformando un poco como un árbol que va abriendo sus ramas. Y me imaginaba la experiencia de estos mártires al principio, que quizá podrían sentir ese miedo antes de su ejecución, digamos, pero que se van llenando más de esperanza porque van a unirse con Dios. Es un poco la idea que quería transmitir en la música. O sea, no quería que el que lo oyera dijo, este es lo que ha compositor en ofensar. No, cada uno tendrá su experiencia. No, pero bueno, siempre hay elementos reconocibles, ¿no? Yo creo que uno lo utiliza, obviamente, para trascendernos o al menos para crear algo nuevo, ¿no? Para esa originalidad. Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et super exaltate meum in secula. Benedicite celi Domino, benedicite angeli Domini Domino, benedicite aquae omnes quae super cielo sunt Domino, benedicite omnes virtus Domino, benedicite sole et luna Domino, benedicite stelle celi Domino, benedicite omnes imberetros Domino, benedicite omnes venti Domino, benedicite ignis et estus Domino, benedicite fribus et estus Domino, benedicite errores et ruina Domino, benedicite
Benedicite Dielo et fribus Domino. Benedicite gratias et nives Domino. Benedicite noctes et dies Domino. Benedicite lux et tenebre Domino. Benedicite fulgora et nubes Domino. ¿Hay alguna obra, dirías, que ha afectado tu vida de oración o tu forma de entender la fe? No lo sé. En el proceso compositivo me refiero concretamente. Bueno, a lo mejor no es una obra, es un periodo de composición en tu vida, no lo sé, que puedas decir, y si no es demasiado personal preguntarte esto, donde no solamente se ha convertido en ejercicio de creación artística, sino que puedes decir, esto ha sido un ejercicio de oración. Ha trascendido meramente una especie de operación intelectual de donde yo intento juntar piezas para crear algo, sino que esa es una experiencia espiritual. Para componer, yo creo que hay una cosa muy importante que es saber tomar bien las decisiones. O sea, cada nota que escribes es porque has decidido escribir esa nota. Y si has decidido escribir esa nota, no has decidido escribir todas las demás posibles, ¿no? Entonces, debes tener muy bien criterios para componer. Y en mi caso, una cosa que necesito mucho es escuchar. O sea, a veces que tengo mucho mis ideas retumbando en la cabeza del uno no. Necesito silencio para poder componer bien, ¿no? Para tener esa sensibilidad atenta, ¿no? Y a escuchar a lo que está ocurriendo para escribir bien. Entonces, por eso cuando compongo intento que, si por ejemplo estoy componiendo sobre un texto, pues meditar ese texto, a ver qué han dicho otros autores sobre ese texto, investigar un poco. Puede ser incluso semanas sin componer nada, solo escuchando a ese texto, ¿no? Que es lo que ese texto me pide que haga, digamos. Luego también más atento a la estructura, etc. Eso, yo creo que fue cuando más me di cuenta de lo importante que es eso. Una obra que se llama Angelus. Es una obra que está inspirada en la escena de la Anunciación y la estrené en el Auditorio de Barcelona y me traje una escultura de Javier Viver, una virgen que tiene en Santa María de la Paz. Me la traje en coche desde Madrid a Barcelona, que es a tamaño natural. Sí. Entonces, lo bueno es que es una virgen que está sentada. Entonces la senté en el coche y le puse el cinturón. Viene envuelta con el papel de las burbujas y todo. Esa es la escultura famosa, ¿no? De la Virgen meditando. O sea, la Virgen embarazada, ¿o es otra? Esa es la de Jesu Comuni, me parece. Ah, vale, es otra. Pero esa es la que es muy parecida. Es muy parecida. Estás diciendo la otra, sí. Bueno, pondré una foto de esta para que se vea. Sí, esta tiene las manos así. Vale, de acuerdo.
Sí, en el vídeo se te ve desvelándola en el escenario, ¿no? Sí. Cuando llegas. Sí. Y bueno, sí, entonces en ese momento que era mi trabajo final de grado, me pasé mucho tiempo investigando sobre la Anunciación, el momento que Jesús se hace hombre, qué significa para la Virgen María eso. Y entonces, lo bueno es que mientras iba investigando sobre eso, se me iban ocurriendo ideas musicales. Se me ocurrió, por ejemplo, poner 12 campanadas en el momento central de la obra, que es cuando María dice el Siti Am, entonces coincide. Y también en 12 campanadas son la hora del Ángelus. Entonces, y también era la mitad de la obra, que es como la mitad del día. Entonces, esta clase de ideas, si no estás en silencio, no se te ocurren. No sé si se estará escuchando porque estamos grabando este domingo y hay campanas. Justamente os dices esto es maravilloso. Bueno, si no se oye, que se sepa, ¿no? Que nadie nos estamos escuchando campanas en mi fondo porque es un domingo y pues no sé qué hora será, pero están te llamando a misa. Vale, perdona, Isabel, salto ciego. ¿Tú crees en la inspiración artística? ¿Crees que hay momentos de tener que componer, crear, o crees más en el trabajo disciplinado, regular, diario? Sí. Yo creo mucho más en el trabajo disciplinado. Sí, disciplinado y... O sea, de picar piedra. Lo que decía Picasso de que la inspiración te pille trabajo. Entonces, había un profesor que lo que me recomendaba era: tú ten 1 hora al día, por ejemplo, en la que estás en el papel escribiendo, y siempre esa hora al día tanda, a veces no te saldrá nada, a veces te saldrá, pero al menos tienes como ese hábito, ¿no? No he conseguido ese hábito, ¿vale? Pero sí intento, dedicar el tiempo que pueda. Sí que hay momentos de inspiración, o sea, es decir que estoy en el metro y de repente, si me ocurre esa idea, digo, la tengo que escribir, ¿no? Y con el móvil te creo las notas como la, sol, fa, mi, re, do, ¿sabes? ¿Hay una aplicación de móvil para poner partituras en la rama? Quizá lo hay, no lo uso. Hay que crear una startup, ¿no? Sí. Quizá lo hay. No, cojo el bloc de notas y lo escribo con letras. O sea, bueno. ¿Y hay mucho descarte de material? O sea, cuando tú compones el ratio de las cosas que llegan a convertirse en obras finalmente versus las cosas que nunca llegan a ver la luz, ¿y es muy grande o no? En mi caso no es tan grande. Conozco compositores que sí. John Tavener era muy estricto con eso. Y Ivan Moody, que era su discípulo, digamos, gran parte de su proceso de aprendizaje como John Tavener era, te daba las partituras y dice, demasiadas notas, quita cosas. Entonces, pues quita más. A ver, quita más. Entonces es un proceso de purificación muy propio de los ortodoxos, ¿no? Que es quitar todo. Decía John Tavener que los católicos, o sea, era una crítica contra el catolicismo o contra la espiritualidad occidental. Y nosotros somos muy aspiracionales. Ese es el cielo, yo quiero llegar al cielo por mis virtudes y por mi esfuerzo, ¿no? Ellos decían que no, Dios, lo que tengo que es vaciarme para que Dios entre. Su música era bastante así. Bueno, bien, es ese contraste entre catolicismo y ortodoxia, o sea, tradición católica latina, occidental y ortodoxia oriental. Vamos a meter la tradición anglicana, así que estás estudiando en Escocia, ¿no? Estás muy expuesto, imagino, a toda la tradición musical que tiene la iglesia anglicana, que es extremadamente rica. Entonces te pregunto también si tienes influencia de ello. Sé que has compuesto ahí unos congregation hymns, ¿no? Que se llaman himnos para que cante la congregación, que es algo, hasta donde yo sé, muy del mundo protestante, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay, con la reforma que tienen en el mundo protestante, y también los anglicanos, musicalmente están muy influenciados por eso, decidieron que en las celebraciones litúrgicas, si se puede llamar, la asamblea pueda cantar. Esto ya, pues desde Lutero, digamos, ¿no? Siglo XV, XVI, ¿vale? Entonces, ellos cogían esas melodías, que pueden ser nuevas, podrían ser incluso del canto gregoriano, eran adaptaciones tonalizadas del canto gregoriano, o incluso melodías que venían de canciones populares, y las armonizaban a 4 voces. El origen en época de la Reforma ya está. Sí, y la Reforma, sí. O sea, que hay una influencia gregoriana, yo no sabía eso, que directamente se vierte en estos aspectos. Sí. No son la mayoría, pero hay algunas que sí. Hay algunos que sí. Y las armonizaban a 4 voces, de manera que la gente podía cantar la melodía principal que todo el mundo conocía, pero también cualquiera de las 4 voces. Hubo una nueva edición de un libro de cantos de la iglesia, creo que era la iglesia episcopal americana, es decir, la que está en comunión con los anglicanos, hace unos años,
que la gente se cabreó muchísimo porque las partituras que habían en los cantorales ya no estaban las 4 voces y solo una. Entonces había gente que cantaba abajo en el pueblo llano, digamos, que les gustaba cantar otras voces que no fuera la principal. Eso significa que está muy integrado en la participación litúrgica el canto coral. Canto coral, conocido como cantar a 4 voces, composiciones por grandes compositores, como Ralph Vaughan Williams, como Britten, que tiene este oratorio sobre Noé, por ejemplo, para niños. O sea, grandes compositores que hacían obras para conciertos sinfónicas y tal, pero que también querían hacer obras para las parroquias con la calidad musical de sus composiciones, que son muy buenas. Sabes que una de las cosas que más llama la atención, yo habiendo vivido en Inglaterra, ¿no?, muchos años y luego viniendo a España, es ese contraste entre, porque no solamente hablamos de la Iglesia anglicana, de la Iglesia católica en Inglaterra y en Escocia, o sea, Gran Bretaña, que eso hay que distinguirlo. Uno va a misa, un domingo, una misa católica, y lo esperado, lo normal, es que haya una serie de himnos, un himnario que te dan a la entrada de la iglesia, ¿no?, un librito que todo el mundo tiene, y una serie de himnos que se indiquen sobre lo que vamos a cantar en la misa de hoy, ¿no? Y se espera la participación de todo el mundo. No solamente es eso, puesto que también hay elementos, evidentemente, que una escuela puede cantar solamente sin el pueblo, pero luego el pueblo pues cantará muchas cosas, ¿no? Y claro, uno viene a España y se encuentra que eso no es así, o por lo menos esa expectativa está completamente ausente, y es raro además, ¿no? Y yo lo he hablado con gente y me ha dicho, ya, pero es que si das libros la gente se los va a llevar a su casa, cosas así, ¿no? O para qué vas a imprimir, que eso es un gasto muy grande, ¿no? Imprimir papelitos para que la gente cante, tal. Y es como completamente ausente en nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Y claro, porque toda esta cultura coral ya la tienen desde la Reforma. Entonces, cuando ocurrió el Concilio Vaticano II, que dijeron, vale, ahora vamos a hacer himnos para que todo el mundo pueda cantar. Entonces, cogieron toda la tradición que ya existía y todas las costumbres que ya existían en estas iglesias reformadas. Ya está, esa es una cosa. Luego, que el tema coral es un orgullo nacional para ellos. Es una cosa identitaria de lo que es ser británico. Entonces, tiene, por ejemplo, estos conciertos de Navidad de los choral services, carol services, ¿sí? Que están televisados y la gente lo ve en la tele y la gente quiere ir a las iglesias y escuchar estos conciertos de villancicos, que no es la Marimorena, pero es ángeles. Es otra cosa, sí. Es ángeles, sí. Sí. Y que dan muchas ganas de ir, ¿no? Sí. Entonces es un tema de orgullo nacional también, ¿no? Y de que compositores famosos de muchas épocas, a ellos pues los veneran. Nosotros, preguntas a un español, preguntas por un compositor español de la historia de la música, pues si ha estudiado música probablemente pues te dirá Albéniz, Granados, los nacionalistas españoles del siglo XIX. Si sabe más de música antigua del Renacimiento, pues te dirá Tomás Luis de Victoria, Morales, Guerrero, etcétera, pero ya está. O sea, gente que está en el mundo de la música te lo puede decir, pero ahí alguien que no es formado en música, al menos conoce a Händel, que no era británico, pero se le considera casi como británico, que tiene este Mesías, que siempre cantan el Mesías. O sea, las sociedades corales británicas se pelean para cantar este oratorio, y más compositores de la tradición británica. Y la diferencia está en que los compositores renacentistas o barrocos españoles componen obras para escuelas que son en latín y que no están hechas para que las cante el pueblo, y luego el nacionalismo español, el nacionalismo musical, me refiero, ¿no? Si ven Cerrados es obra, su música instrumental, lexa, música para cantar. Mientras que en Inglaterra hay este pozo de una tradición del siglo XIX, ¿vale? Estamos hablando de algo muy reciente que está pensada para cantar en iglesias y que todo el mundo participe y que tenga una mínima belleza musical. Y una pregunta que te haría, porque claro, que no sé si... A mí me encantaría, ¿vale? Me encantaría que algo así tuviera más espacio en España. No necesariamente cantar las cosas que cantar ahí, por decirlo de otra manera. Yo canto en un coro los domingos. Y claro, yo al venir pues empecé a proponer muchas cosas que yo había cantado ahí, ¿no? Y cuando cantamos demasiadas cosas en inglés, hay gente de la iglesia que se queja, ¿vale? La gente está muy contenta de que hay un coro porque, como todo el mundo creo que se puede imaginar, pues le da belleza, ¿no?, a la liturgia. Pero evidentemente yo noto esa falta o esa ausencia de un patrimonio musical en español que se pueda cantar. Y luego también está el tema, no sé si nacionalista, o sea, al menos la idea de que la identidad histórica inglesa y española se han construido, parece, de manera antagónica, ¿no? Y lo inglés no es lo español es lo inglés, y mucha gente pues suele tener reparos sobre reservas a importar cosas
anglo porque les parece pues es una claudicación, ¿no? A la cultura anglosajona o al protestantismo, me da igual, pero ese catolicismo hispano, ¿no? Que está muy ligado. ¿Crees que deberíamos parecernos un poquito más a eso en algún respecto? ¿Crees que podríamos parecernos? O sea, ¿es algo que debamos hacer? ¿Es algo que podríamos hacer? ¿Se puede? ¿Se debe? Yo creo que es muy deseable. Conseguirlo es complicado. O sea, ¿cómo se consigue? Pues cambiando la cultura. O sea, y eso son generaciones. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de la educación. O sea, la educación musical de las personas y la educación musical en las parroquias. Que no estamos hablando de que la gente sea inglesa, ¿no? O sea, estamos hablando que haya una cultura musical propia. Exacto, pero eso puede empezar por aprender música en las parroquias, por ejemplo. Aprender las notas, los ritmos, tal. Entonces vas enseñando cantos pues, de diferentes sitios. Pues mira, este coral de Bach, este no sé qué. Entonces van descubriendo músicas que quizá no habían escuchado antes o que la habían escuchado no en su parroquia, ¿no? Y no habían pensado la posibilidad de que esto podía ocurrir en su parroquia. Entonces, a base de incentivar la curiosidad y dando conocimientos de música, esto se puede llegar a un nivel como el que existe en el Reino Unido, pero son generaciones. Bueno, tú estás tomando grandes iniciativas, ¿no? Por ejemplo, el himno Saint Laceu fue estrenado en la Sagrada Familia de Barcelona, así más, y tiene esos rasgos de himno congregacional, ¿no? Hecho para que la gente lo cante. Sí. Cuéntame un poquito, si puedo preguntar sobre esto. Es una misa que hacen que organiza la Archidiócesis de Barcelona para los jóvenes. Invita a todos los jóvenes una vez al año, que es el primer domingo de Cuaresma, a meditar sobre el sentido de la cruz, y suelen invitar a un representante de un país que está en guerra o que tiene algún tipo de dificultad, ¿no? La última vez creo que fue por invitar a una gente de Tierra Santa, ¿no? Pero también hubo de Ucrania, en años anteriores y diferentes lugares, ¿no? Entonces, se canta diferentes estilos de música en esa misa. Se organiza un coro a partir de jóvenes de diferentes parroquias, o sea, un coro de jóvenes de la diócesis. Y nada, sería la necesidad de crear un himno para esta ocasión. Entonces, me pidieron que lo compusiera, se llama Saint Laceu, Siente la Cruz, está en catalán. Y la letra está inspirada en un himno que ya existe, que es O Crux Splendidior, o algo así, no me acuerdo, hace tiempo que lo compuse. Y nada, entonces tiene como una especie de estribillo que es bastante cantable si le dedicas un tiempo para ensayarlo. Sí, está hecho a 4 voces, pero lo mismo, el pueblo se puede añadir si canta la melodía de la soprano, que es la más reconocible. También has practicado componiendo obras en inglés. Pues se puede decir esto, Dios mío, en inglés has compuesto cosas. Lo digo por la gente que a lo mejor escandaliza de esta influencia. Es que me pasa. Lo digo de broma. Pero bueno, que has explorado, ¿no? Este espacio musical de himnos cazables para la conversación. Sí. También allí en Inglaterra, tu trabajo, me refiero a St. Andrews. Sí. Aquí. Sí, esto forma también parte de una asignatura. Hay una asignatura que es Making Music in a Church Context, hacer música en un contexto de iglesia, que depende de la especialidad que tiene cada uno. Pues, por ejemplo, hay un flautista pues, que hizo un concierto de flauta, ¿no? Había un
el director de coro que dirigió un concierto de coro, ¿no? Con música sacra. En mi caso, por ser compositor, decidí hacer música para la parroquia. Entonces, está la parroquia católica de St. Andrews, que se llama St. James, y compuse la música para el Domingo de la Divina Misericordia. Entonces, cogí el propio de la misa de Divina Misericordia, sí, y compuse la entrada, el ofertorio, la comunión y el canto final. Y hasta pensando específicamente en esta fiesta y pensando también en que sobre todo el canto final, el canto de entrada, el pueblo pueda cantar. Entonces imprimí las melodías, hicimos un poquito de ensayo con toda la parroquia 5 minutos antes. Mira, estas son las melodías, con el coro, por supuesto, llevábamos semanas y semanas trabajando en ello y fue una experiencia muy bonita. ¿Te puedo preguntar sobre el programa Arcángel? Tengo curiosidad, ¿no? Porque he visto que va muy en la línea de esto que estamos hablando, intentar revitalizar o enseñar a parroquias, ¿no? Que incorporen en su liturgia, pues, composiciones musicales que rompan con esta dinámica que hemos hablado, ¿no? De la ausencia de un patrimonio propio para cantar. El programa Arcángeles es una idea que me surgió de aprender música en parroquias. Esto ya ocurre en Estados Unidos. De hecho, se me ocurrió durante el máster que una compañera me contó que ella enseña canto gregoriano a los niños. Hay un método que se llama el método WARD, W-A-R-D, de una mujer que en los años 30, 40, no me acuerdo, un método que ella diseñó para enseñar canto gregoriano a los niños. Entonces, la idea de que la parroquia pueda ser también escuela de música, wow, es que, ¿por qué no lo hacemos aquí? Me parece brutal. Y entonces se me ocurrió este programa, que sería eso, enseñar un poco de canto coral y un poco de lenguaje musical. Cosas muy básicas, pero a partir de cuál se puede construir. Es algo que aún está en proyecto, o sea, no se ha implementado, estamos viendo un poco cómo lo vamos a hacer, cómo se puede organizar. ¿Tienes parroquias localizadas? Algunas parroquias, sí. Vale. ¿Y empezáis inminentemente? ¿O no tan inminentemente? Tenemos que hablar. Sí, la idea es en este curso, pero estamos en ello. Vale. Bueno, y la idea sería que personas interesadas pudieran formarse todas las edades, ¿no? A partir de cualquier rango de edad. Exacto, sí. Vale. Sí. Bueno, algunas parroquias queríamos que era, pues, esto es más para niños, porque en la realidad de la parroquia es, pues, que hay muchos padres de familia con muchos niños, pues que sea un grupo de primero y primaria a cuarto y otro de quinto a segundo, por ejemplo. Otro que no, que lo que me interesa es que sean los adultos los que tal. Entonces, depende de la necesidad de la parroquia, pues adaptamos el programa de la forma de otra. Y para cantar, has dicho canto gregoriano, luego también himnos, compuesto por ti, porque hay muchos más, bueno, himnos y a lo mejor el propio de la misa. Sí, es un poco de todo para que tengan una versión más amplia de lo que ya habitualmente se hace. En Cataluña tenemos el Cantoral de Misa Dominical, que hay mucha variedad de música y algunas que están muy bien. Y creo que también vale la pena desarrollar esa tradición. Sí. ¿Y tú encuentras que hay resistencia? Bueno, resistencia es una palabra muy fuerte, pero ¿crees que la gente recibe muy bien estas iniciativas o crees que la gente simplemente no le apetece o lo entiende porque son necesarias? ¿Cuál es la respuesta? No me refiero solamente al programa, ¿no? Sino en general introducir nuevas composiciones. Yo creo que la gente aprecia que sean cosas nuevas, pero quizá lo que no está tan instaurada es la cultura de profesionalizar esta actividad. Ejemplos. En el Vaticano, por este jubileo, ha sacado un himno. Está muy bien compuesto por un italiano que lo compuso, pero había un concurso para eso. Y en el concurso, las bases lo que decía era que el compositor cede todos los derechos al Vaticano, lo cual no me parece loco, porque si esta obra se va a cantar muchas veces, puede ser muy complicado gestionar este tema de derechos de autor, pero que el premio de esta composición es 0 euros. Entonces se toma como si fuera algo voluntario, como una especie de donación, que lo podría entender si no, para ser un buen compositor o para ser un buen músico necesitas muchos años de entrenamiento, de estudios, que desdice de ese carácter voluntario que muchos le quieren dar, ¿no? Entonces, en los puestos de director de música en Reino Unido o en Estados Unidos
son bien pagados, como se merece. Y en Estados Unidos he visto muchas ofertas. Cada semana he encontrado como 5 o 6 ofertas publicadas en webs de buscar trabajo con salarios muy buenos y a jornada completa, porque tienen varios coros, porque tienen varios instrumentos, presupuestos para un montón de cosas. ¿Director de música programa te refieres en una parroquia o en una academia musical? En una parroquia. En parroquia. En una parroquia, sí. Oh. Y luego también en universidades o en instituciones o lo que sea, ¿no? Pero incluso parroquias que buscan directores de música a jornada completa. Eso es algo que decía Pablo Delgado, de hecho, como una de las claves para entender la diferencia en esa cultura musical, ¿no? La falta de inmersión. O sea, de gente, de párrocos que dediquen, y aquí lanzamos otro llevamiento otra vez, de párrocos que, bueno, pues que le dediquen. A ver, un párroco tiene que preocuparse de 1000 cosas, ¿no? Y a lo mejor eso no ha parecido más evidente, pero, bueno, desde luego hay muchas razones de peso para dedicarle un poco de tiempo que se merece, ¿no? Como musical. Sí que es verdad que quizás las situaciones económicas no sé hasta qué punto son comparables en España que en Reino Unido y Estados Unidos, pero sí la cultura de pagar al músico, eso sí que es muy diferente. Sí, se nota. Yo creo que se oye en muchos músicos, ya no solamente en un contexto de iglesia, sino en un contexto más lato, ¿no? De cómo es la cultura musical aquí en España. Sí. ¿Verdad? Donde la profesión musical, me refiero a los ecos, no está, mucha gente pues piensa que es algo que se hace como hobby o que no es muy serio, ¿no? Y no entiende la profesionalidad que hay detrás y el trabajo que tú dices, ¿no? Que lleva años llegar a eso. Muy bien, pues no tengo muchas más notas que hacerte, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero sí que te quería preguntar sobre cuáles de las obras que has compuesto no te han gustado más, no es un poco trivial, pero con cuáles estás más satisfecho, ¿no? Si hay alguna obra que dijeras, pues mira, me identifico mucho con esta porque supone un hito, ¿no? En mi producción musical. Yo volvería al Trio Impolorum, sí, porque era de esas que decía, estas notas están bien elegidas y escogidas y no puedo cambiar nada de esta obra, ¿no? Y también porque creo que conecta mucho con el oyente, o sea, oyentes que me han dicho que les ha tocado, o sea, el hecho de también de presentar esta historia de los mártires y conocer, porque cuando lo estrené puse en el programa 3 códigos QR, uno para acceder a la historia de cada uno de los mártires, ¿no? Entonces leían, esto es telita, ¿no? Lo que estoy leyendo. Entonces, sí, las que más me gustan son aquellas que son más de concierto, porque llego a personas que quizá no tienen tanto interés en lo religioso, o al menos no han tenido la oportunidad de tener un encuentro con esto. Y esto es como una primera forma de hacer que se hagan preguntas. Bueno, nos hemos centrado en tu obra coral, pero has compuesto también música de cámara, música de orquesta, ¿no? Que no sé si tiene influencia sacra o dirías que es sobre cómo si vienes también con la vista puesta, ¿no? En hacer música sacra o a lo mejor son estas músicas profanas, no lo sé. Uh-huh. A ver, que recuerdo un poco lo que he hecho para orquesta. Bueno, hice una obra que es el Hijo Pródigo, pero sí que es un tema muy religioso. Esto fue en la parroquia en la que estoy en Barcelona, con otro compañero que también es compositor, otra persona que va a la parroquia. Entre los dos compusimos como una obra sinfónico-coral que era la historia del Hijo Pródigo. Entonces también una forma de catequizar a través de la música. Entonces formamos una orquesta a partir de la gente de la parroquia que toca instrumentos. Fue muy bonito, sí. Y muy bueno también el hecho de que eran niños tocando instrumentos al lado de adultos, ¿no? Y uno que preguntaba, ¿y esta nota cómo se hace? Mira, pues se toca esta manera. Esa obra orquestal es la última que hice. Luego hice algunas también cuando estaba componiendo en las MOOC, pero esto ya en la otra. Y no sé si te puedo preguntar esto, pero ¿alguna obra en la que estés trabajando o que tengas previsto estrenar, que no se haya estrenado, se puede desvelar? ¿Sería hacer un spoiler? No sé. Bueno, el gran spoiler es, no sé si conoces este nuevo monumento al Sagrado Corazón que se quiere hacer en Madrid, sí, la Fundación Vida del Arte. Javier Viver, podemos hablar de eso. Va a ser, salirá bastante en la prensa, una escultura muy, muy, muy grande del Sagrado Corazón que tú puedes entrar dentro y encontrarte con un gran corazón de Jesús. Ese lugar tendrá una ambientación musical, o sea, tendrán unos altavoces dentro que sonará música que estoy componiendo. ¿Qué? Vale, eso no sabía. Es parte vital de este proyecto, fundamental. Entonces, a mí me ha llegado la noticia incluso por medios internacionales que se ha publicitado y yo creo que mucha gente pues llegará a saber de este proyecto dentro de no mucho, ¿no? Cuando empiece a desarrollarse, porque, en fin, yo creo que será sonado por muchas razones.
Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir, Luis, ha sido un placer. Es un tema que yo creo que despierta pasiones por múltiples razones, porque la belleza despierta pasiones, pero también hay debates detrás, ¿no?, sobre nuestra cultura musical y cómo la podemos mejorar, ¿no?, qué podemos hacer al respecto. Y es siempre emocionante y esperanzador ver a jóvenes compositores que están trabajando, ¿no?, en este sentido. Muchas gracias a ti, Ulises. Si te ha gustado esta conversación, te dejo otra en pantalla que te puede interesar. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.